¿Qué fue lo que debí entender? ¿Qué fue lo que entendí en ese momento? ¿Qué fue lo que precisamente en ese momento me cambió la vida? Aprender algo que nunca hemos aprendido. Como les digo, ¿cómo va a impactar? Precisamente acá estamos. Entender algo, aprender algo que nunca hemos aprendido. Como les decía, es la forma correcta de relacionarnos. Educación emocional. Como les digo, en nuestra vida, en nuestras relaciones, hemos actuado siempre desde el desconocimiento total. Nosotros actuamos en las relaciones sin unas bases sólidas. Nosotros actuamos en las relaciones sin un concepto, sin una guía emocional. Hemos actuado desde la buena intención, desde lo que yo creo que está bien, desde lo que sentimos. Y cuando actuamos desde el desconocimiento, lastimosamente actuamos desde el concepto equivocado. ¿Por qué? Porque hemos actuado desde lo que vimos a lo largo de nuestra infancia, a lo largo de nuestra niñez, lo que vimos, cómo actuaban nuestros padres, cuál era la relación que tenía nuestra madre con nuestro padre. Yo pedí a mi esposo que me volviera a amar como si fuera un favor, después de que él fue el que me fue infiel. Precisamente eso es lo que vamos a cambiar. Entonces, precisamente ese tipo de cosas se presentan porque hemos actuado en las relaciones basado en lo que vimos en películas, basado en lo que vimos en telenovelas y créanme, basado en lo que vimos en la literatura romántica y creemos que esa es la manera correcta de actuar. Creemos que esa es la manera correcta de amar a una persona y no hay concepto más equivocado que ese. ¿Quiénes de ustedes, les pregunto, quiénes de ustedes han actuado desde ese punto de vista? Desde lo que vieron en las películas, desde lo que vieron en televisión, desde lo que vieron en un libro romántico en el que decía que, mejor dicho, todo mal, todo mal. Yo, dice Sandy Soto, créanme, muchos, Leonor también, yo, todos, yo creo que todos hemos pasado por eso. Siento que sostengo todo en la relación, que la energía masculina la tengo y en la femenina. Uf, vamos a entender precisamente eso. Al final les voy a explicar eso. ¿Quiénes más han estado actuando? Yo, uy, qué cantidad de gente, es increíble. Sí, lastimosamente todos hemos actuado en las relaciones desde lo que vimos en las películas, en las telenovelas, en literatura, y no, o sea, no hay concepto más equivocado que ese. Entonces, desde lo que vimos en nuestros padres, creemos que una relación exitosa es la que lleva 50 años y pueda que sean 50 años de mierda. Entonces decimos, oh, wow, es una relación exitosa. No hay concepto más equivocado que eso. Entonces, como les digo, actuar en las relaciones desde ese punto de vista es lo peor que podemos hacer. Y ahí es donde se desencadenan todas las decepciones. Ahí es desde donde se desencadenan todos los problemas que viven cientos de miles de mujeres. A lo largo de todos estos años he podido ayudar a miles de mujeres por medio de mis consultorías, por medio de mis mentorías, y lo que me he podido dar cuenta es precisamente eso. La forma de amar está totalmente equivocada y hoy vamos a cambiar eso. ¿Por qué? Porque actuamos sin entender la biología química. Es importante entender que cuando estamos conociendo a alguien, cuando estamos saliendo con alguien, todo se reduce ¿a qué? Todo se reduce a un proceso hormonal que se vive dentro de nuestros cuerpos. Todo se reduce a un proceso hormonal, todo se reduce a un conjunto de hormonas y neurotransmisores que cada uno de los seres humanos vivimos cuando estamos conociendo a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Que no entendemos que ese proceso hormonal que vive la mujer y ese proceso hormonal que vive el hombre son totalmente distintos. El proceso hormonal que vive la mujer es uno, el proceso hormonal que vive el hombre es otro, totalmente aparte. Entonces es importante entender ese proceso biológico. Es importante darse la oportunidad de entender que cuando entiendes, cuando tú conoces ese proceso, pues obviamente todo cambia. Entonces, ¿cuál es el principal problema
que viven las mujeres en las relaciones, pues básicamente eso, no entender ese proceso biológico que les voy a explicar a continuación. Yo estoy pasando por eso. Yo vivo leyendo novelas románticas. Patricia, por favor, vamos a dejar de leer esas novelas románticas porque, créanme, vamos a seguir ahí cometiendo todos los errores. Ahí es donde se cometen todos los errores. Entonces, vamos a entender esto, vamos a aterrizar a la realidad, vamos a entender qué es lo que realmente sucede en la vida real, no en las novelas. Las novelas están basadas en storytelling hecho para enganchar y para idealizar. Y por eso es que idealizamos las personas. En mi caso fue difícil intentar relacionarme porque mi mamá se separó, nunca vi una figura masculina que fuera un ejemplo de buena pareja. Así que le hice como pensé que fuera lo correcto. Sí, es eso, el hecho de entender que siempre actuamos desde, pues, yo pienso que es lo correcto. Y créanme, yo viví muchos años así, en los que mis relaciones eran un fracaso total. Y yo siempre decía, pero, ¿por qué todo mal si yo estoy haciendo lo correcto? Si yo estoy haciendo todo bien. Lastimosamente estaba haciendo todo mal. Entonces es importante entender eso. Se movió la cámara, no sé, se movió, creo que se movió la cámara. ¿Ustedes me siguen viendo? ¿Me siguen viendo? ¿La cámara se ve bien? Listo. Entonces, las cuento de así, exacto. Entonces, por eso es importante entender ese proceso hormonal. El proceso hormonal que vive la mujer se rige bajo la oxitocina. Se lo voy a explicar y aquí es donde necesito que alisten lápiz y papel. El proceso hormonal que vive la mujer se rige bajo la oxitocina, es decir, bajo el apego, bajo el afecto, bajo la intimidad, bajo la cercanía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el error que cometen muchas mujeres? Creer que como la mujer se enamora mediante ese afecto, mediante esa intimidad, mediante esa cercanía, la mujer tiene en su cabeza el concepto de que si doy lo mismo, pues eso va a enamorar a un hombre. Pero lastimosamente no es así, porque como les digo, el proceso hormonal que vivimos los hombres es totalmente diferente. Entonces es importante entender que el hombre se desarrolla, el apego en el hombre se desarrolla bajo un proceso hormonal que se rige bajo la vasopresina, y esa vasopresina se desarrolla de una manera totalmente distinta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer, desde su perspectiva de mujer, desde sus ojos de mujer, la mujer dice, pues si yo me enamoro con ese apego, con ese afecto, con esa intimidad, con esa cercanía, pues eso es lo que yo voy a dar. Eso es, si yo me enamoro con eso, pues él se supone que también se va a enamorar con eso. Pues eso no es tan exacto. El proceso hormonal que vive el hombre funciona de una manera diferente. Funciona mediante el desafío, mediante el esfuerzo, mediante la perseverancia, mediante la constancia. Y muchas mujeres, desde esa perspectiva de mujer, desde esos ojos de mujer, muchas veces en el camino precisamente dejan de ser ese desafío. Ojo, no se trata de ser las mujeres come mierda, no se trata de ser las mujeres totalmente desconectadas, se trata de entender algo que les voy a explicar más adelante. Pero sí es pues, importante entender que en el momento en el que ustedes comienzan a rogarle a un hombre, en el momento en el que ustedes comienzan a suplicar por su atención, pues que dejan de ser ese desafío, dejan de ser ese reto, dejan de ser esa mujer que implica esfuerzo. Y muchas mujeres, cuando aman desde su perspectiva de mujer, pues eso es lo que sucede, que el hombre deja de verlas de la misma manera. Por eso es que muchas mujeres, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer generalmente en la relación inicia por acá, el hombre por acá, intentando llegar a su nivel, llegando a conquistarla, pero cuando las mujeres comienzan a actuar desde esa perspectiva femenina, comienzan a ponerse por acá y ponen al hombre acá en un pedestal. Cuando tú pones al hombre acá en un pedestal, ahí es cuando pierdes, ahí es cuando lastimosamente muchos se desconectan. Entonces, ojo, no se trata de convertirse, como les digo, en la mujer totalmente desconectada, sino en entender algo demasiado importante que les voy a explicar a continuación. Entonces, me está pasando eso. Yo, buenas noches. Luego que nos conquistan, nos jodemos. Uno que es un desafío para el que no nos interesa. Ah, bueno, es importante entender eso. Es importante. ¿Qué pasa? Muchas mujeres al principio son ese desafío. Y al principio, ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que como les decía, al principio
ustedes van poniendo al hombre acá. Estúpidamente eso me pasó, perdón la palabra. No, tranquila. Todos hemos pasado por eso. Entonces, ahí es donde es importante entender que existen dos tipos de mujeres. Existen dos tipos de mujeres y créanme, esto va a sonar gracioso, pero es importante entenderlas. La primera, lloran intensa. Lloran intensa es la mujer que ama desde el miedo, que ama desde esa perspectiva femenina. Lloran intensa es la mujer, díganme acá quiénes han sido lloran intensas. Yo estoy seguro de que más de una mujer acá ha sido lloran intensa. ¿Qué es lo que pasa con lloran intensa? Que deja de un lado su vida y su vida comienza a girar en torno a él. Que se convierte en la mujer que vive con miedo. Bajémosle volumen allá, por favor. Que vive con miedo a perder. Se convierte. ¿Quiénes son lloran intensas? Carolina, Silvia, Pamela, Jennifer. ¿Qué cantidad de lloran intensas tenemos acá? Lloran intensa, lastimosamente, se vuelve la mujer más intensa, con baja autoestima, que se entrega en exceso. Lloran intensa dice, no, pues entre más yo me entregue, pues más me va a amar. No hay concepto más equivocado que ese. Lloran intensa comienza a justificar lo injustificable, comienza a perdonar cosas que deben ser imperdonables, que en el momento en el que dejas de perdonarla, te conviertes en ese desafío importante que debe ser. Entonces, ¿qué cantidad de lloran intensas tenemos por acá? Lloran intensa controla a su pareja, es muy cierto. Nos ponemos en un pedestal y después salimos a beber. Así es. Por eso es importante entender lo que les voy a explicar al final, chicas. Créanme. Lo que les traigo al final va a cambiar su vida. Va a ser una historia aparte. A partir de hoy, las mujeres que se queden hasta el final van a entender algo demasiado valioso y demasiado importante. Llorar intensa perdona infidelidades. Y por ahí vi en un comentario que incluso una chica perdonó la infidelidad y aparte de eso le rogaba. Y existe el siguiente tipo de mujer. Inalcanzara. Inalcanzara es esa mujer que dosifica su entrega, es esa mujer que es segura de sí misma, es esa mujer que no negocia su dignidad. Inalcanzara es esa mujer que mantiene sus prioridades. Inalcanzara es esa mujer que marca estándares. ¿Quiénes de acá se quieren convertir en inalcanzaras? ¿Quiénes de acá quieren ser esta mujer que establece límites y no permite que los crucen? Que no tiene miedo de marcar un límite. Ojo, porque marcar el límite es el primer punto. Nosotros cometemos el error de que damos el primer paso, que es marcar el límite, pero no cumplimos el segundo y el más importante, y es no permitir que los crucen. Muchas de ustedes, créanme, han sido lloran intensas. Lo que vamos a hacer hoy, precisamente, es convertirlas a ustedes. Yo soy mitad inalcanzable. No, acá no puede ser mitad lloran intensa y mitad inalcanzable. O es una o es otra. Entonces, es importante entender qué es lo que logra lloran intensa. Pues lloran intensa logra que el hombre no invierta, que no se esfuerce por cambiar, que ya no tenga detalles con ella, que la ignore en sus mensajes, que no conteste sus llamadas, que prefiera salir con otras, que la traicione con una mujer totalmente X. He conocido durante todas las consultorías que he tenido mujeres que me dicen, Sergio, me cambiaron por una mujer completamente X. ¿Por qué? Porque esa mujer X representa ese desafío, representa eso que hay que conquistar. Entonces, por eso es importante entender esto que les voy a explicar el día de hoy. Entonces, muchas mujeres logran esto, es lo único que logran. ¿Quiénes? Dios, qué cantidad. Diana, María Eugenia. Yo hice todo eso, pero ahora en plena separación estoy arrastrándome. Estás convirtiéndote en llorona intensa. Por eso tienes que quedarte hasta el final. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué logra inalcanzar por otro lado? Que la llenen de regalos, que estén pendientes de ella, que mantenga su energía de hombre proveedor, que se mantenga interesado por sus cosas, que siempre quiera salir con ella, que quiera hacerla feliz, que la respeta porque sabe que si le falta el respeto, ella no va a tener miedo de decirle, no, te me vas, me largas. Inalcanzar es esa mujer que no tiene miedo de decir, si la vuelves a cagar, te vas para perdónenme la palabra, te vas para tu mierda. Mire, créanme, le voy a mostrar un testimonio
de una mujer que pasó de ser llorona intensa y pasó a ser inalcanzara. Este testimonio es brutal, se lo voy a presentar. Eso ha cambiado tanto como no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ahora aparece otra persona, me espera cuando llego al trabajo, me hace comida, calienta el carro antes de irme. Ahora tenemos más intimidad, lo que nunca teníamos porque él estaba completamente alejado de mí. Y entonces todo es como diferente, parece que estoy frente a otro hombre. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Muchas mujeres me dicen, Sergio, yo lo conocí, cuando lo conocí era un hombre. Ahora, después de cierto tiempo, se convirtió en otro, totalmente desconectado, totalmente olvidado de la relación, ya no invierte en la relación. Y muchas mujeres me dicen, Sergio, yo le oro a Dios para que Él cambie algún día. Pues ahí te vas a quedar orando, ahí te vas a quedar orando. Hay que entender que el cambio lo provocas tú, entendiendo esto que les voy a explicar a continuación. Mientras tú no actúes de una manera diferente, pues el cambio nunca va a llegar. Por eso es importante entender que el cambio proviene desde la manera en la que tú actúas. Muchos hombres cambian es por la forma en la que tú actúas. Y tú condicionas al hombre para que el hombre sea así contigo. Y créanme, se los dice un hombre. Se los dice un hombre. Entonces, ¿quiénes han pasado por lo mismo? ¿Quiénes han pasado por lo mismo? Estoy leyendo acá sus comentarios. Tienes toda la razón. Me pasó, me convertí en la controladora y terminamos. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace que una mujer se convierta en inalcanzara? Pues que inalcanzara sabe jugar a ganar. Inalcanzara entiende algo, y es que las relaciones son un juego. Básicamente las relaciones son un juego. Inalcanzara sabe jugar a ganar. Inalcanzara entendió algo demasiado importante, y es desaprender su manera de amar. En la vida tenemos que aprender muchas cosas, pero también tenemos que desaprender demasiadas. Yo creo que incluso son más las que debemos desaprender que las que debemos aprender. Y cuando nos damos la oportunidad de desaprender muchas cosas, créanme, todo cambia. Entonces, Inalcanzara desaprendió su manera de amar. Inalcanzara rompió su caja de creencias. Para esto, lápiz y papel. Por favor, las que tienen lápiz y papel, por favor, vamos a hacer este ejercicio. Entiendan la caja de creencias como un iceberg. Un iceberg en el que en la parte de afuera del agua están nuestros comportamientos, y por debajo del agua están nuestras creencias limitantes. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos que generalmente están por fuera del agua? Siempre ser la que más da en la relación, ser la que no pone límites, vivir en alerta, sentirse atraída por el que no la prioriza. Muchas mujeres me dicen, Sergio, yo no sé, pero atraigo siempre al mismo tipo de hombres. Ser la que revisa sus redes, ser la que sobrepiensa todo. Pero si nos damos la oportunidad de bajar el nivel del agua y entender qué es lo que hay debajo de ese iceberg, cuáles son esas creencias limitantes que están debajo del agua, nos damos la oportunidad de entender que hemos actuado desde estas creencias limitantes, que hay que darlo todo por amor, que el amor verdadero todo lo soporta, que todos los hombres son iguales, que una mujer inteligente sabe retener a un hombre. Este es fatal, que más vale conocido que bueno por conocer. Este es el peor de todos. Entonces es importante romper esa caja de creencias. Las invito a que lo hagan. Háganlo, hagan ese iceberg, dibújenlo. En la punta del iceberg, por fuera del agua, van a colocar los comportamientos que lastimosamente las han venido haciendo repetir el mismo tipo de ciclos tóxicos en las relaciones, y debajo del agua vamos a bajar el nivel del agua y vamos a entender cuáles son esas creencias limitantes que están por debajo del agua y que muchas veces nos damos cuenta de ellas. A mí me pasó muchos años, y créanme, entender esto es algo demasiado poderoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entender que las relaciones básicamente son un juego. Y cuando nosotros no sabemos las técnicas, no sabemos las tácticas, no sabemos las reglas del juego, pues vamos a jugar a perder. Como todo. Como cualquier persona, hagan de cuenta, cualquier persona que se dedica a una área profesional, los médicos en su área de la salud, los profesores en su área de la educación, que tuvieron una base sólida, un conocimiento, y de esa manera lo hacen bien. ¿Por qué? Porque tuvieron esas bases sólidas, porque tuvieron esos conocimientos. Entonces, en las relaciones nunca hemos tenido esos conocimientos. Entonces, jugamos a perder.
hacemos las cosas mal. Por eso es importante. Y créanme, qué bueno hubiese sido que en el colegio nos hubieran enseñado sobre educación emocional. Nunca aprendimos eso. Entonces, aprendiste mucho de la vida que ahora hablas tan sabiamente. Lucy, gracias, qué bonito comentario. Pon el iceberg de nuevo, please. Les voy a poner el iceberg nuevamente para que lo dibujen. Y si el hombre también se hace el interesante, a mí me pasa, jaja, ¿qué se hace en esos casos? Ya vamos para allá, Valeria. Al final vamos a ir a eso. Al final vamos a ir a eso. Entonces, vamos a dibujar esa caja de creencias y vamos a romperla el día de hoy. Vamos a romperla el día de hoy. Entonces, créanme, entender esto es la base de todo. Entonces, esto es básicamente, a esto se resume. Las relaciones son un juego y mientras no conozcamos las técnicas, las tácticas, las reglas del juego, pues vamos a jugar a perder siempre. Por eso hemos jugado siempre a perder, siempre de fracaso en fracaso. Siempre. Pero cuando conocemos las reglas, cuando conocemos cuáles son las tácticas, créanme, absolutamente todo cambia. ¿Qué es lo que pasa? Que como les digo, pues nunca tuvimos esa educación emocional y siempre jugamos a perder en las relaciones. Siempre jugamos a perder, sí. Siempre jugamos a que nos traicionen, siempre jugamos a que nos manipulen, siempre jugamos a que nos controlen. Y para eso voy a ser muy honesto con ustedes, mujeres. Sobre todo con las mujeres que están acá conectadas. Voy a ser demasiado honesto con ustedes. Y yo sé que esto les va a doler, pero es la realidad. Ustedes, las mujeres, nunca han tenido educación emocional. Ustedes, las mujeres, nunca han necesitado aprender sobre esto. ¿Por qué? Porque siempre han habido hombres detrás de ustedes. Porque siempre han tenido un hombre que las valida. Porque siempre han tenido un hombre que les dice, ¡ay, qué guapa estás, qué linda estás! Porque siempre han tenido hombres detrás. ¿Quiénes han pasado por esto? Entonces, como no hemos aprendido sobre eso, pues lastimosamente ahí es cuando se derivan todos los problemas. Ustedes, mujeres. Y para eso les pregunto, les volteo la pregunta. Imagínense que llega a su vida un hombre que no sabe tratar a una mujer. ¿Ustedes qué dicen? No, gracias. ¿Qué pasa? Que muchas mujeres, lastimosamente, nunca han aprendido, nunca se han dado la oportunidad sobre eso. Nunca se han dado. ¿Quiénes están acá pasando por lo mismo? Yo, Gabriela, Reina, muy cierto, Adriana Lozano. Entonces, por eso es importante entender esto. Es importante jugar a ganar. Créanme, cuando ustedes juegan a ganar, pasa esto. Miren, les voy a presentar una grandiosa mujer que hace parte de mis mentorías. Miren, escúchenla. Me ha dado la vida. Te agradezco infinitamente darme la fuerza. Troné una relación de casi 5 años que ha sido una de las relaciones más intensas que he tenido en mi vida, pero también la que más me lastimó. Y no le permití, gracias a ti, usurpar lo que soy como personaje, porque como persona seguramente estaba rota, pero mi personaje se mantuvo fuerte. Y que todas las mujeres del mundo deberían de saberlo y todas deberíamos de tener a un Sergio en nuestra vida, porque eres grande, cariño. De verdad, gracias. Ella es Lili Duclos, una gran amiga de México. Un saludo para Lili si está aquí conectada. En estos días tengo que comunicarme contigo. Entonces, lastimosamente ustedes, mujeres, nunca han tenido la mejor clase. Gracias, Ana. Un abrazo enorme. Si te quedas hasta el final, créeme que lo que te voy a traer es demasiado valioso. Te va a cambiar la vida. Por favor, escúchenme. Les traigo algo demasiado poderoso para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres, como les digo, pues nunca han necesitado aprender sobre esto. Nunca. Sí, quiero ser para mí. ¡Ey, qué bonita! Gracias, Claudia. Entonces, vamos a entender este concepto y vamos a sacar nuevamente lápiz y papel. Vamos a entender el equilibrio de los dos vasos. Este concepto es fundamental entenderlo, mujeres. Así que alistemos lápiz y papel. El equilibrio de los dos vasos es lo que hace que una mujer se mantenga interesante en el tiempo. Es lo que hace que una mujer pase de ser llorar intensa a ser inalcanzada. Entonces, para eso vamos a entender las relaciones de la siguiente manera. Uno es el vaso emocional y otro es el vaso de la atracción. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres, la gran mayoría de mujeres, solo llenan el vaso emocional. Cuando la gran mayoría de mujeres actúan desde ese desconocimiento total, cuando la gran mayoría de mujeres actúan desde su caja de creencias,
pues simplemente llenan el vaso emocional. Entonces, el primer vaso, el que está por acá, es el vaso emocional. Es la mujer que dice, no, tengo que ser la mujer siempre incondicional, la que lo apoya en todo momento, la que pone la relación por encima de todo, la que descuida su vida por enfocarse en la vida de él. Ahí estás llenando solo un vaso emocional. Ojo, eso no quiere decir que no lo llenes, hay que llenarlo. Importante. Pero tampoco puedes descuidar el siguiente vaso, y es el vaso de la atracción. Lastimosamente las mujeres, cuando aman desde ese concepto totalmente equivocado, es cuando descuidan ese vaso de la atracción. ¿Y qué es lo que pasa cuando llenas solo el vaso emocional y descuidas por completo el vaso de la atracción? Que tiendes a acostumbrar al hombre y a darle a entender que está todo seguro, todo garantizado, que puede hacer o dejar de hacer, igual tú seguirás ahí, que puede hacer, puede invertir, dejar de invertir, que igual tú sigues ahí, que puede traicionarte, igual tú sigues ahí. ¿Por qué? Porque tienes dentro de tu cabeza el concepto de que tiene que ser la mujer incondicional que perdona todo, porque la mujer debe darlo todo por un hombre y debe darlo todo por amor, porque así lo vi en la telenovela de yo no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lastimosamente las mujeres siempre se han enfocado en llenar ese vaso emocional y han descuidado por completo el vaso de la atracción. Entonces, ¿cuál es la manera de llenar el vaso de la atracción? ¿Cuál es la manera? Yo quisiera ser inalcanzable. Miren, les voy a mostrar este testimonio. Este testimonio es brutal. Este testimonio es de los mejores que puedo tener. Muy importante después de este proceso de mentoría, pero una de las cosas que me ha sucedido en las últimas 3 semanas es que en las conversaciones que he tenido con él y donde hemos hablado de nuestra situación, de nuestros problemas y nos hemos dicho las cosas frente a frente, él me ha dicho que él ha visto un cambio importante en mí en cuanto a mi energía, en cuanto a mi seguridad, en cuanto a cómo transmito las cosas, y yo he roto muchas cosas de mi pasado, muchos límites que yo me ponía porque no tenía claridad en las cosas, y hoy gracias a tu mentoría las tengo, y yo por eso te lo agradezco, porque no solamente es por esta situación o esta relación, es por la nueva mujer que soy yo, y que independiente a él es lo que estoy construyendo gracias a ti. Eso es lo que se logra cuando aprendes a llenar ese vaso de la atracción. Eso es lo que se logra cuando logras romper tu caja de creencias. Entonces, nuevamente, vamos a listar lápiz y papel. ¿Qué es lo que vamos a entender? ¿Cuál es la estructura de una mujer atractiva? La estructura de una mujer atractiva. ¿Qué es lo que nosotros pensamos en una mujer atractiva? En lo que se ve por fuera. Nosotros, ¿cuál es el concepto que tenemos de una mujer atractiva? La mujer que se ve físicamente linda, la mujer que está bien vestida, que tiene un buen cuerpo, pero muchas veces no entendemos que la estructura y lo más importante de una mujer altamente atractiva es lo que hay por dentro, son sus bases sólidas. Lo más importante de una mujer altamente atractiva es su manera de pensar, su manera de ver la vida, es su manera de actuar en las relaciones. Esa es la diferencia entre una mujer que llega a cualquier lugar y no es la mujer más atractiva, pero llega a cualquier lugar y se roba las miradas de todo el mundo. Así como estoy seguro de que ustedes han visto muchas mujeres que llegan a cualquier lugar y pueden ser las mujeres físicamente perfectas, nadie las voltea a ver. ¿Por qué? Porque no están construyendo ese atractivo desde adentro, desde las bases sólidas, desde su autoestima, desde su aura. Y cuando trabajas en ese aura, todo cambia, lo que transmites cambia, tu energía cambia. Por eso es importante entender lo que les voy a explicar a continuación. Les voy a explicar la estructura de una mujer altamente atractiva. Como les decía, básicamente se resume a esto. La estructura, las bases sólidas de una mujer atractiva son su autoestima, su confianza, su crecimiento personal. Pero nosotros, ¿qué decimos? No, pues yo voy a invertir en ropa, en maquillaje, invierto en tratamientos de belleza, pero nunca invertimos en lo más importante, y es lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, esas son realmente las bases sólidas. Las siguientes son los 6 secretos para convertirse en inalcanzable. Lo voy a explicar, así que alisten lápiz y papel, por favor. Gracias por tus videos. Habla del hombre narcisista, ¿cómo se hace? Vamos a hablar precisamente de eso. ¿Quiénes más están? Ariana. Uy, te estoy leyendo, Ariana. No necesitas poner el comentario 5, 6 veces. Está haciendo llorar intensa. ¿De qué estamos hablando, Ariana? ¿De qué estamos hablando? Por dentro. Entonces,
Excelente, amor propio, respeto, lealtad contigo mismo, autoestima. Exacto. Entonces, precisamente vamos a entender esos 6 secretos. Por eso es que creo que nos han dado la validación y cuando ya la tenemos lloramos. Entonces, en primera medida, autoestima. Belén, 10 de 10 para ese comentario, Belén. Primero que todo, una autoestima inquebrantable. Reconocer, yo no sé, y les pregunto, ¿quiénes de ustedes acá han tenido o sienten que tiene baja autoestima? ¿Quiénes de ustedes acá sienten que de una u otra manera su autoestima está por el piso? ¿Quiénes de acá? Sandy, yo, créanme, yo pasé por eso, las entiendo. Yaxiri Hernández, yo, Elizabeth, yo, Yolimar, yo, muchos de nosotros, lastimosamente, actuamos en las relaciones desde esa baja autoestima. Entonces, es importante, primero que todo, Dios, qué cantidad, ahí está la respuesta, mujeres. Entonces, en primera medida, reconocer cuáles son las razones de esa baja autoestima. Son muchas razones y hay que primero reconocerlas. Son diferentes razones. Y lo que les voy a dar al final les va a ayudar a entender y a cambiar eso. Entender, primero que todo, cuáles son esas razones y segundo, cuáles son las señales que se presentan debido a esas razones. Entonces, debido a esas razones, obviamente, después se presentan señales en las relaciones basadas en nuestra forma de actuar. Entonces, en primera medida, están en tener una autoestima inquebrantable, construir esa autoestima desde adentro, viviendo sin miedo a poner límites, convirtiéndose en esa mujer que siempre han deseado ser. En primera medida, y lo más importante, está eso, convertirse en una mujer con una autoestima inquebrantable. Yo, dice Amit, Leticia, María Guadalupe, Karen, Erika, Viviana, hey chicas, es increíble, eso destruye mi autoestima. Miren, lastimosamente, muchas relaciones en las que nosotros hemos estado, cuando somos víctimas de manipulación, eso es lo que sucede, que nuestra autoestima se ve debilitada, que nuestra autoestima se ve quebrantada debido a manipulación, debido a control, de muchas maneras. Lastimosamente, nuestra autoestima se ve quebrantada. Entonces, por eso es importante, en primera medida, construir esa autoestima. Segundo, tener una vida con propósito, recablear la forma en la que vemos la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces ciertas áreas de nuestra vida nos generan inseguridad. Muy probablemente muchas veces estamos mal, qué sé yo, en el área física, muchas veces estamos mal en el área económica, muchas veces estamos mal en el área con nuestra familia. Entonces es importante reconocer cuáles son esas áreas de nuestra vida que de una u otra manera son las que generan esas inseguridades. Y eso se llama recablear la forma en la que percibimos la vida. ¿Quiénes han pasado por eso? Entonces, detrás de ese miedo a perder, detrás de esa necesidad por rogar, detrás de esa necesidad de permitir lo que no se debe permitir, lo que hay es una inseguridad en nuestra vida. Muchas mujeres es el área económica, muchas mujeres es el área física, que se sienten mal con su cuerpo. Entonces es importante reconocer, aparte de cuáles son esas razones de la baja autoestima, reconocer cuáles son las áreas de nuestra vida que nos están generando inseguridad. Entonces, Sergio, ¿cuál es tu nacionalidad? Yo soy colombiano. Chicas, ¿quiénes? ¿Quiénes acá? ¿Quiénes acá? Vamos, sean honestas conmigo. ¿Cuánto les está aportando esto ahora? De 1 a 100, ¿cuánto les está aportando esta masterclass? Díganme, por favor. Necesito saber. Argentina machista, necesito saber cuánto les está aportando. De 1 a 100, ¿cuánto les está aportando? Si esto les está aportando 100, 110, 200, si esto les está aportando algo, 1000. Gracias, chicas. Si esto les está aportando algo, vamos a darle me gusta. Vamos a darle me gusta. Vamos a suscribirnos a este canal. Vamos a compartirlo con alguien que lo necesita. Yo estoy seguro de que más de una de ustedes conocen a alguien que necesita saber esto. Yo estoy seguro. Entonces, 1.000.000. Gracias, Jacqueline. Entonces, es importante construir esa vida con propósito. Es importante reconocer cuáles son esas áreas de nuestra vida que nos están generando inseguridad. Es importante vivir desde el ser. No desde el querer, no desde el hacer, vivir desde el ser. Es vivir
trazando de la manera correcta nuestros objetivos. Es vivir operando desde la completitud. Segunda medida de eso. Tercero, importantísimo, 1.000.000, gracias chicas, está en conocer cuáles son las técnicas de manipulación. Muchas veces hemos sido víctimas de manipulación y hemos sido víctimas de diferentes tipos de psicología oscura y no somos conscientes. A lo largo de años he tenido consultorías y mentorías con mujeres que me dicen, Sergio, Dios, yo ni sabía que me estaban manipulando, ni sabía que estaba frente a un narcisista. Entonces es importante tener ese conocimiento sobre cuáles son los trucos que usan los narcisistas, cómo enfrentarlos, cómo actuar frente a ellos, aprender a cómo también generar dependencia, cómo hacer que la gente dependa de ti, cuáles son los trucos de control estratégico que tú también debes aplicar. Créanme, cuando ustedes entienden esto, absolutamente todo cambia. Entonces, tercero, importante, ¿quiénes han sido víctimas acá de manipulación y no se han dado cuenta? Yo estoy seguro de que más de una mujer ha vivido eso. Más de una acá, yo estoy seguro de que ha vivido eso. Entonces, como no somos conscientes, no conocemos las técnicas de manipulación, pues no las hacen. Créanme, a mí me las hicieron. Yo estuve en una relación en la que después que troné esa relación, me di cuenta que había sido víctima de todas las formas habidas y por haber. Y lastimosamente o afortunadamente, entender eso, después, me las habían aplicado todas. Me las habían aplicado absolutamente todas. Entonces, es importante entender cómo enfrentarlas, cómo actuar frente a ellas. Y muchos de nosotros no sabemos. Cuarto, está en saber cómo aprovechar la debilidad que tenemos los hombres. ¿Cuál es la debilidad que tenemos los hombres? La sexualidad. Nosotros los hombres somos animales. En ese aspecto, nosotros los hombres somos unos animales completos. Y muchas mujeres no saben cómo ser sexualmente adictivas, cómo entender la debilidad de un hombre en la intimidad, cuáles son los trucos que hacen una mujer inolvidable, cuáles son las cosas que debes hacer y que no debes hacer. Cuando ustedes entienden esto, créanme, entender esto es fundamental. Entonces, muchas de ustedes, lastimosamente, como les digo, pues, todos, la gran mayoría, hemos actuado desde el conocimiento, pues yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Y pues, créanme, muchas veces estamos haciendo todo mal. ¿Quiénes han pasado por lo mismo? ¿Quiénes han pasado por lo mismo? Quinto, fundamental. Nosotros nacimos en una época en la que no existían los teléfonos, en la que no existían los celulares y muchas veces cometemos todos los errores habidos y por haber en ese juego de texto. ¿Quiénes han estado acá? ¿A quiénes las han dejado en visto? ¿A quiénes han terminado gosteándolas por WhatsApp? Pues lastimosamente muchas veces mensajeamos haciendo que esa persona pierda el interés. Muchas veces cometemos demasiados errores en el juego de texto. Muchas veces cometemos errores que te hacen ver menos interesante. Muchas veces no conocemos el porcentaje de inversión. Muchas veces no conocemos el porcentaje de entrega, no conocemos el porcentaje de inversión, el tiempo de entrega y lastimosamente cuando también cometemos errores en ese juego de texto, pues muchas veces los hombres se desconectan. Esto es importante entenderlo, estamos en la era digital, estamos en la era de internet, de las redes sociales, tenemos que aprender también acerca de esto. Juraba que nunca me manipularían y hoy estoy que siento que no puedo salir, aunque sé que eso ya no me aporta de manera afectiva. Ahora solo me causa muchísima ansiedad al punto de sentirme culpable. Quédate hasta el final, que créeme, lo que te voy a dar te va a servir demasiado. Entonces, es importante también entender, no vi la 3 es conocer las técnicas de manipulación y cómo actuar frente a ellas. ¿Sí ven que hemos actuado muchas veces en las relaciones desde el desconocimiento? Muchas cosas. Y sexto, está en saber qué es lo que hace a una mujer altamente atractiva. ¿Cuál es el lenguaje corporal de una mujer atractiva? ¿Qué es lo que hace a una mujer que se mantiene siempre bella? ¿Cuál es la postura correcta de una mujer altamente atractiva? ¿Cuál es la energía que debe transmitir una mujer altamente atractiva? ¿Cuál es la actitud que debe tener? Chicas, entender estas 6 cosas es lo más importante. Y créanme, qué mejor
que se los diga un hombre. Qué mejor que se los diga alguien que entiende cómo funciona la mente de nosotros. Entonces, chicas, ¿quiénes de acá están listas para convertirse en inalcanzables? ¿Quiénes de acá están listas para hacer un antes y después en la historia de sus relaciones? ¿Quiénes de acá están listas para cambiar a partir de ahora su vida? Porque créanme, podemos estar bien económicamente, podemos estar bien físicamente, podemos estar bien con nuestra familia, pero si nuestro corazón está en la mierda, absolutamente todo, nada va a tener sentido. Por eso es importante, créanme, que se den la oportunidad de entender esto que les voy a dar a continuación. Pero antes, yo les voy a ser honesto. ¿Qué es lo que hace que repitamos siempre los mismos patrones? ¿Cuáles son las razones por las cuales nunca logramos tener cambios en nuestra vida? Pues básicamente que siempre actuamos desde las excusas. No es para mí, no tengo tiempo, me da miedo empezar, no tengo dinero, no sé si pueda mantener. Muchas veces nos convertimos en homoplantus precisamente por estas excusas. ¿Qué es un homoplantus? Es una persona que tú conoces hoy y conoces dentro de 5 años y está en el mismo lugar con los mismos problemas. ¿Quiénes de acá han sido homoplantus? En el mismo lugar, con los mismos problemas, repitiendo siempre los mismos errores en las relaciones, siempre en la misma relación de mierda. Esos son homoplantus y muchos de nosotros nos hemos convertido en homoplantus debido a estas excusas. Por eso es importante entender cuál es el sí, buscar el cómo sí, y créanme, lo que me cambió a mí la vida fue precisamente buscar el cómo sí, cómo puedo cambiar eso. Entonces, ahí es donde es importante entender cuál es la manera de cambiar esa historia. Entonces, chicas, ¿quiénes están listas para hacer un cambio en sus relaciones? ¿Quiénes de acá están listas para convertirse en inalcanzara? ¿Quiénes de acá están listas para hacer parte de la comunidad número 1 de relaciones en el mundo? Gracias a las mujeres que ya confían en mí, nuestro método, el método que les voy a compartir a continuación, es la comunidad número 1 de relaciones en el mundo. Miren, no les estoy mintiendo. Obviamente, tengo que borrar las personas que están en los otros lugares, pero gracias a ustedes, gracias a las mujeres que ya confían. No sé si ya haya mujeres que hacen parte del método de la mujer alfa. Yo creo que acá hay más de una mujer que ya hace parte del método de la mujer alfa. Gracias a ustedes, hemos podido convertir el método de la mujer alfa en la comunidad número 1 de relaciones en el mundo. Y me siento demasiado orgulloso de eso. Me siento demasiado orgulloso de mujeres como Viviana, que miren los cambios que ha tenido en su vida. Sergio Dueñas ha creado un método que cada día encuentro más útil en mi vida. Yo creo en las relaciones sanas, equilibradas, en gestionar mis emociones. Lo recomiendo a toda mujer que busque un mentor experto y una comunidad de mujeres con iniciativa. Yalini es una comunidad espectacular, me ha ayudado muchísimo a volver a creer en mí y dejar de pensar que todos los hombres merecen tu dedicación. Gracias, Sergio, por tanto apoyo y dedicación. Créanme, chicas, esto que yo creé es algo demasiado maravilloso. Se los voy a compartir. Hoy les traigo una oportunidad que no pueden desaprovechar. Créanme, si ustedes me dan la oportunidad, de ayudarlas, esto va a ser un antes y después en su vida. Esta es una academia online que se llama el Método de la Mujer Alfa. ¿Qué tenemos dentro de esa academia? Tenemos, en primera medida, más de 50 lecciones en video, más de 50 lecciones de contenido pregrabado. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos ese contenido para cuando de pronto, si quiero verlo hoy, si quiero volver a repetirlo mañana, si se me olvidó algo y tengo que volver a repetirlo dentro de un mes, dentro de 2 meses, si estoy siendo víctima de una técnica de manipulación, esas lecciones que están ahí grabadas en video van a hacer que en ese momento usted diga, hey, espéreme, acá hay una técnica de manipulación que me están explicando, necesito entrar a ver ese video porque acá hay una técnica de manipulación que me están aplicando. Hay cerca de 50 lecciones grabadas en video en el cual yo les explico el método en el cual trabajamos esas 6 áreas que les acabé de mencionar. Esas 50 lecciones es algo demasiado maravilloso. Las mujeres yo estoy seguro de que acá hay muchas mujeres que ya hacen parte de esa comunidad y créanme, entender esas lecciones es la base de todo. Hay una cantidad de ejercicios prácticos en los cuales yo les pongo ciertas tareas, en las cuales yo les pongo ciertas actividades que deben realizar
ciertas dinámicas que deben realizar en sus relaciones. Se me pasó el 4, ya te lo explico para que lo puedas comprender. Hay también un seguimiento personal. En esa comunidad nos estamos reuniendo cada 15 días. Cada 15 días tienen unas clases grupales conmigo, en las cuales yo voy a estar acompañándolas. Entonces las mujeres que ven esos 50 videos van a tener ese acompañamiento conmigo, en el cual yo me reúno con ustedes en vivo. Ustedes pueden hacerme preguntas, vamos a tener clases sobre diferentes temas, vamos a acompañar su proceso. Créanme, esas clases grupales son demasiado maravillosas. También las mujeres que toman las clases privadas pueden tener ese seguimiento uno a uno conmigo, de manera privada, de manera personalizada. Si ustedes no quieren yo no quiero que nadie más conozca la situación que estoy viviendo, puedes tomar también las clases privadas. Van a tener unas guías prácticas en PDF, un material de apoyo. Ese material de apoyo lo que hace es acompañar ese proceso de las lecciones en video. Entonces ustedes van viendo esas lecciones en video y adicional a eso van llenando ese material de apoyo que pueden imprimir, que se va a convertir en su Biblia. Ese material, ese apoyo, se va a convertir en su Biblia. Entonces, ¿yo cómo le hago para entrar a mi comunidad? Mi equipo ya debe estar enviándoles a ustedes el link. Si no lo tienen, ya en un momento les va a llegar ese link para que hagan parte de esa comunidad. Créanme, es demasiado maravilloso. Van a tener esas mentorías en vivo que les acabo de decir, en las cuales las voy a acompañar, voy a resolver sus inquietudes, voy a ayudarlas en ese proceso de cambio, ese proceso de transformación que, créanme, es demasiado necesario para nuestra vida. Van a tener esa comunidad privada, es una red social de mujeres. Es una red social de mujeres en las cuales yo estoy publicando todos los días, estoy comentando sus publicaciones, estoy resolviendo sus inquietudes, en las cuales hay muchas otras mujeres que están participando, hay mujeres de todos los lugares del mundo. Van a tener ciertos tips en los cuales vamos a estar publicando todas las semanas. Esos tips que yo les voy a estar dando todas las semanas son los que le van a ayudar a ustedes a complementar esa práctica en esas lecciones que tenemos en video. Las mujeres que ya hacen parte de la comunidad me ayudan y me comentan todo lo que les ha servido. Van a tener también un reconocimiento en mis redes sociales. Créanme, esa comunidad es demasiado maravillosa. Eso es el método de la mujer alfa. El método de la mujer alfa, como les dije, se compone en primera medida, lo más importante, cómo ser una mujer altamente atractiva. En ese módulo tenemos 9 lecciones. Esas 9 lecciones de cómo ser una mujer altamente atractiva son lo que les va a permitir identificar cuál es la forma en la que nosotros los hombres pensamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, qué es lo que nos llama la atención de una mujer, cuál es esa energía, cuál es esa postura que debe tener, cuál es esa dinámica, cuál es esa presencia que debe tener una mujer altamente atractiva. En segunda medida, autoestima inquebrantable, porque como les decía, la base de una mujer atractiva es su autoestima. La base de una mujer altamente atractiva es la forma en la que vive su vida, en la que se siente con ella misma. Entonces, las mujeres que se logran convertir en inalcanzadas, créanme, este módulo en reconocer cuáles son las razones de su baja autoestima, en cómo trabajar en ellas. Esa autoestima inquebrantable tiene 9 lecciones en cómo reconstruir su mentalidad, la forma en la que percibe la vida, cuál es la manera en la que debe trazar sus objetivos, cuál es la manera en la que debe trabajar en las áreas de su vida que le generan inseguridad. Tenemos un módulo también de inteligencia emocional. Este módulo de inteligencia emocional es el que les va a enseñar cuáles son los tips de manipulación, es el que les va a enseñar cómo actuar frente a los narcisistas, cómo defenderse ante las técnicas de manipulación. Este módulo de inteligencia emocional es hermoso. Este módulo de inteligencia emocional son 6 lecciones demasiado poderosas. Entonces, ese módulo de inteligencia emocional es fundamental. Hay un módulo también de cómo mensajear sin que ese hombre pierda el interés. Son 7 lecciones en las cuales yo les describo cuáles son los errores comunes que cometen las mujeres en los chats, en WhatsApp, en Instagram, en todas las redes sociales. Y finalmente, cómo ser una mujer sexualmente adictiva. Cuando ustedes entienden cómo ser una mujer sexualmente adictiva, ustedes tienen el poder en sus manos.